Muy buenas tardes amigos, muy buenas tardes hermanos, bienvenidos a este canal Adventista Historicista Bruno Salfati. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes y gracias por acompañarme en esta nueva entrega. Hoy voy a compartir con ustedes una información que no está en el área religioso o espiritual como comúnmente generamos en material, pero esta vez vamos a hacer un trabajo más informativo respecto a la coyuntura y a los acontecimientos que se están realizando a través de la política, a través de la tecnología, a través de la ciencia y de todas las situaciones que están ocurriendo desde los últimos 2 años a nivel global. Vamos a hablar de una ley que se ha promulgado hace muy poco en Chile y también vamos a hablar de otra ley que se promulgó hace 3 meses también en Chile, que nos demuestra hacia dónde va la humanidad en este tiempo corto, en un tiempo muy corto. Y esto va a evidenciar que el tema del transhumanismo no es ciencia ficción. Tampoco está en el marco de la confabulación o lo que se llama este tema de los conspiranoicos. No es conspiración. El transhumanismo no es conspiración. O sea, no es un tema conspiranoico, que es la exageración de la conspiración. La conspiración sí existe. Todos los estados conspiran. Y las conspiraciones han ocurrido y han existido desde que el hombre es hombre. Pero hay personas que han llevado eso al extremo y lo han caricaturizado a través del concepto conspiranoico. En este caso vamos a descubrir que el transhumanismo está en la materia de la conspiración y no de los conspiranoicos, que es, la caricatura de la conspiración. Y eso se hace para desinformar y para hacer que la gente deje de creer en las conspiraciones y la vean solamente como eso, como locuras, como ideas extravagantes de personas también extravagantes. Y no es así. La conspiración es un hecho real y el transhumanismo es mucho más real y está delante de nuestros ojos, y el Estado chileno, que es el laboratorio del orden mundial en esta materia, nos está dando evidencia de lo que se viene en un plazo muy corto. Mutantes. De eso vamos a hablar ahora a través de esta ley que se promulgó, como les digo yo, en el mes de febrero, hace una semana atrás, fue publicada en Chile el día 16 de febrero del 2022, pero que fue promulgada el día 3 de febrero del 2022, hace no menos de un mes, 3 semanas, 2 semanas. También vamos a revisar otra ley o el boletín que habla de esa ley, que son los neuroderechos, o una ley que resguarda los derechos nuestras ideas o nuestro cerebro, para protegernos del pirateo de nuestras ideas. Son cosas que parecen bastante inverosímiles, pero que son leyes que han sido promulgadas por senadores de la República de Chile, que nos muestran o nos proyectan hacia dónde va dirigido el mundo. Así que también vamos a revisar la historia para poder comprender de dónde proviene todo esto. Así que vamos a revisar la historia de la ONU, de la UNESCO. Vamos a hablar de los hermanos Huxley, de Julian Huxley, que fue el primer director de la UNESCO y uno de los fundadores de la ONU. También vamos a hablar de Platón y vamos a utilizar un portal de economía informativo que se llama Mises Square, que nos va a explicar de qué se trata todo lo que está sucediendo a través de la ONU. Vamos también a comprender un poco más este concepto de transhumanismo. Pero lo primero que vamos a hacer es revisar esta ley a la cual yo le hago referencia, promulgada por el senador Alejandro Navarro Rein, de la República de Chile. Dice allí, ley número 21.422. Prohíbe la discriminación laboral frente a mutaciones o alteraciones de material genético o exámenes genéticos. Esto es una ley laboral que busca resguardar, ¿verdad?, las condiciones laborales o los derechos laborales a un grupo de personas que ante nuestro ojo hoy no existen.
Yo no sé si usted ha visto un mutante caminar por la calle o en su familia hay algún mutante. Ahora, este senador nos está proyectando de algo que sí va a ocurrir pronto, por eso se está generando esta ley. Nos está diciendo que pronto van a existir personas que van a tener su genética mutada, transformada. Y se está colocando una ley que vaya en el cuidado o vaya en la protección o la probidad de estas personas que van a tener muy pronto su genética mutada, alterada. Ahora, ustedes saben que la información hoy en día está acotada y está muy controlada, así que yo les pido que ustedes saquen su propia interpretación de lo que yo les quiero compartir y de dónde viene todo esto, o cómo se van a llevar adelante las mutaciones genéticas. Todos saben que esto va a ocurrir con lo que está a la vista y que es evidente que está ocurriendo en el marco de los últimos 2 años, que tiene que ver con la emergencia sanitaria. Todo eso está relacionado, así que por favor saquen sus propias conclusiones, porque no podemos decir las cosas claras como son, lamentablemente, porque hay una dictadura y hay una purga de los medios de comunicación para que no se pueda compartir toda la verdad. Así que los invito a sacar sus propias conclusiones en esta materia. Pero este senador Alejandro Navarro nos está adelantando que muy pronto van a haber mutantes. Teniendo presente que el Honorable Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente proyecto de ley iniciado en una moción del Honorable Senador señor Alejandro Navarro Brain, que es de marcada tendencia socialista y es partidario de las políticas de Hugo Chávez y de Maduro. Muy conocido en Chile este personaje, muy folclórico. Vamos a ver qué trata este proyecto de ley que comprende 3 artículos. Vamos a revisar estos 3 artículos para que ustedes comprendan de qué se trata esta breve ley, que es la ley 21.422 de la República de Chile, promulgada el 3 de febrero del 2022 y publicada el 16 de febrero de este año por el senador Alejandro Navarro Brain. Artículo 1. Ningún empleador podrá condicionar la contratación de trabajadores. Eso es lo primero. O la promoción o movilidad en su empleo. Vuelvo a reiterar, artículo 1 de esta ley, ley 21.422, que busca resguardar los derechos de mutantes. Artículo 1. Ningún empleador podrá condicionar la contratación de trabajadores, su permanencia o la renovación de su contrato, o la promoción o movilidad en su empleo, a la ausencia de mutaciones o alteraciones en su genoma que causen una predisposición o un alto riesgo o una patología que pueda llegar a manifestarse durante el transcurso de la relación laboral, ni exigir para dichos fines certificados o examen alguno que permita verificar que el trabajador no posee en su genoma humano mutaciones o alteraciones de material genético que puedan derivar en el desarrollo o manifestarse en una enfermedad o anomalía física o psíquica en el futuro. Artículo 2. El trabajador podrá manifestar su consentimiento libre e informado para realizarse un examen genético, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la ley 20.584, siempre y cuando esté dirigido a asegurar que reúne las condiciones físicas o psíquicas necesarias e idóneas para desarrollar trabajos o faenas calificados como peligrosos, con la única finalidad de proteger su vida o integridad física o psíquica, como asimismo la vida o la salud física o mental de otros trabajadores. En caso de ser requeridos estos exámenes por el empleador, este deberá asumir su costo. Asimismo, en caso de existir relación laboral vigente, el tiempo utilizado en la realización de dichos exámenes se entenderá como trabajado para todos los efectos legales. Artículo 3 y final. Los establecimientos de salud y los laboratorios que realicen este tipo de exámenes
como asimismo los empleadores que accedan a esta información deberán adoptar todas las medidas de seguridad prescritas en la Ley 20.584 y en el artículo de ley 12, el artículo 12 de la ley, 20.120 de la República de Chile, con el fin de proteger la intimidad del trabajador y garantizar un manejo reservado de los datos. Ahora, él está tratando de resguardar lo que se llama salud laboral. Yo soy experto en eso, yo trabajé muchos años en eso y yo soy prevencionista de riesgo de profesión, trabajé más de 10 años en minería y en otras áreas de la industria chilena, resguardando la salud de los trabajadores, así que esta ley está muy relacionada con lo que yo he practicado o mi profesión. Entiendo muy bien hacia dónde está dirigido. Está dentro del marco laboral, pero también de salud, higiene laboral o salud ocupacional, como se llama. Ahora, él está proyectando que pronto va a haber un grupo etario, un grupo de personas que van a presentar problemas genéticos o mutaciones genéticas, y esta ley busca entonces resguardar los derechos de esas personas. Lo que me parece bien, que el gobierno, que los políticos se preocupen de los trabajadores y de su seguridad laboral. Pero el tema, que aquí hay que preguntarse, ¿de dónde están saliendo los mutantes? ¿Por qué van a haber mutantes? ¿Por qué va a haber gente con esta transformación o con esta mutación genética? Preguntémonos todos de eso. ¿De dónde está saliendo esta mutación genética? ¿Qué está produciendo esta mutación genética? Cada uno puede hacer su interpretación de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor dentro de los últimos años y en la coyuntura que todos conocemos, porque a diario se nos informa respecto a esta emergencia de salud. Vamos a revisar también lo que ha ocurrido en el mes de octubre en Chile, en donde también se promulgó una ley que busca resguardar los neuroderechos, o sea, los derechos del cerebro, de tus ideas, de tus pensamientos. Porque existe un individuo que se llama Elon Musk, que tiene una multinacional que se llama Neuralink, que está buscando potenciar el cerebro del ser humano para llevarlo a una nueva etapa, que es el transhumanismo, o la potencialidad del cerebro humano. Y vamos a revisar de dónde viene, este proyecto y quién es el que lo está llevando adelante y por qué se están generando estos neuroderechos en Chile, que pronto se van a colocar a disposición de la Carta Magna o de la nueva Constitución que va a publicar, o que ya tiene editada, pero que tiene que publicar la ONU. Vamos a revisar. Dice, con el fin de regular satisfactoriamente, vuelvo a reiterar, con el fin de regular satisfactoriamente el contenido de la reforma constitucional, que consagra la protección de la integridad y la indemnidad mental en relación al avance de las neurotecnologías o neuroderechos, concepto que se puede entender en dos aspectos. La privacidad mental, es decir, que por ejemplo los datos del cerebro de las personas se traten con una confidencialidad equiparable a la de los trasplantes de órganos. Y el segundo, el derecho a la intimidad, a la identidad, manteniendo la individualidad de las personas. En efecto, los referidos derechos encuentran su fundamento en la investigación que ha llevado adelante el doctor Rafael Yuste. Y ya vamos a revisar un pequeño artículo que fue publicado a finales del año pasado, en diciembre, sobre este científico español de Madrid, avecindado en Estados Unidos, que trabaja en la Universidad Rockefeller. Dice allí, que estudió o se perfeccionó en la Universidad Rockefeller. En efecto, los referidos derechos se encuentran sus fundamentos en las investigaciones que ha llevado adelante el doctor Rafael Yuste, quien justo a Sarah Göring han liderado a través de Morningside, del Morningside Group, las propuestas más consensuadas y avanzar sobre cómo debemos enfrentarnos a los riesgos aparejados al magnífico descubrimiento del cerebro humano, y han puesto el acento en la necesidad de desarrollar la ciencia en un marco regulatorio que reconozca 5 nuevos derechos humanos.
Vamos a ver cuáles son estos nuevos 5 derechos humanos relacionados con tus derechos mentales. Derecho a la privacidad mental. Interesante. Tú tienes derecho a tu privacidad mental. ¿Por qué? Siempre hemos tenido derecho a eso. ¿Qué puede violar entonces tu derecho a tu privacidad mental? ¿Qué podría violar tus pensamientos? La nueva tecnología que se está implantando, que pronto se pondrá, ¿verdad?, pronto se ejecutará para que las personas las tengan a su alcance. Ahora, el riesgo de estas tecnologías es que se produzca pirateo de los pensamientos de los seres humanos y como el ser humano es intrínsecamente malo, se utilice esto para el mal. Entonces, estas personas que están trabajando en estas nuevas tecnologías se están colocando el parche ante la herida ante supuestos piratas o supuestos inescrupulosos científicos o políticos que puedan utilizar esta tecnología con un carácter perverso. Entonces se está tratando de originar leyes que vayan en beneficio de los derechos de la mente y de los pensamientos de las personas. Interesante. Así como también se está regulando, como lo vimos antes, derechos de personas que tendrán su genética o su genoma mutado. Eso nos está mostrando que se viene una humanidad y avances tecnológicos que van a llevar al hombre a un cambio de su estatus humano. Transhumanismo. Derecho a la privacidad mental, los datos cerebrales de las personas, tus pensamientos, tus datos personales, tus pensamientos. Derecho a la identidad y autonomía personal, que nadie maneje tu mente. Derecho al libre albedrío y a la autodeterminación, que nadie controle tu voluntad. Derecho al acceso equitativo a la aumentación cognitiva, al conocimiento, para evitar producir inequidades. Quieren lograr que las personas todas actúen con equilibrio, con equidad, que no haya diferencias, que no hayan problemas. Derecho a la protección de sesgos, de algoritmos. Los mismos algoritmos que son los que están controlando Facebook y YouTube, también pueden controlar la mente de las personas. ¿Por qué? ¿Por qué se está relacionando la mente, el derecho de tu privacidad cerebral con algoritmos? Que todos conocemos este concepto de algoritmo porque es por medio de ellos cómo se está controlando la información que se emana en las distintas plataformas de comunicación. Derecho a la protección de sesgos de algoritmos o procesos automatizados de toma de decisiones. O sea, evitar que las máquinas, que los algoritmos, que estos procesos automatizados controlen tu mente. ¿Qué quiere decir? Que la tecnología que se está desarrollando va a llevar al hombre a una mutación genética. Por ello, el senador Navarro ha promulgado esta ley recientemente. Y también a que la tecnología va a poder controlar tu mente y tus pensamientos. Y es por eso que se están editando y se están promulgando este tipo de leyes. Ahora, vamos a ver que esto no viene de ahora ni que apareció de la nada. Vamos a ver de dónde proviene toda esta confabulación que se está realizando para el cambio genético del ser humano. Hemos hablado de un concepto que se llama transhumanismo, pero ese concepto transhumanismo en realidad deriva de otro concepto que se llama eugenesia. Y uno de los mayores eugenetistas que han habido es Charles Darwin, de donde proviene toda esta doctrina de la evolución, en que hay una selección natural. En eso creía Charles Darwin. Pero el transhumanismo o la eugenesia busca la evolución del hombre con la intervención humana. Es decir, a través de la ciencia y a través de la medicina, llevar al hombre a una transformación genética por medio de la operación a través de la medicina y de la ciencia. ¿Qué es lo que están haciendo? Es lo que están haciendo a hurtadillas. Cada uno saque sus propias conclusiones. Vamos a revisar un artículo más que aparece aquí. Este es el artículo o boletín 13.828, párrafo 19, que busca informar que de este proyecto de ley de neuroderecho que fue iniciado por los honorables senadores Guido Girardi, Carolina Goich, Chaguán, Coloma, Antonio Coloma, Chaguán no recuerdo su nombre, y de Urresti.
que son senadores de la República de Chile de distintos partidos políticos y de sectores políticos. Les puedo mencionar que Guido Girardi es de un partido político relacionado con el socialismo que se llama PPD. Tenemos a Carolina Goich, que es del partido político Democracia Cristiana, el centro de los jesuitas en Chile. Chaguán, que es de Renovación Nacional, Coloma, de la UDI, más derecha, y Urresti, que es socialista. Por lo tanto, tenemos personas de extrema derecha de centro, de izquierda de centro y de izquierda extrema, todos trabajando por los neuroderechos de los conciudadanos chilenos y de mis compatriotas. Ahora, vamos a revisar en qué está centrado este neuroderecho. Centrado en la defensa de la identidad y la autonomía personal. Agency and Identity. El texto Forward Ethical Priorities for Neurotechnologies and IE. Inteligencia artificial. Vamos a tratar de traducir 4 prioridades éticas para las neurotecnologías y la inteligencia artificial. Vuelvo a reiterar, ¿qué se busca? Centrado en la defensa de la identidad y la autonomía personal. Agencia e identidad. Agente e identidad. El texto, 4 prioridades éticas para las neurotecnologías y la inteligencia artificial. Publicado en la revista Nature en el año 2017, que recomienda firmemente incorporar cláusulas que protejan estos denominados neuroderechos e instrumentos internacionales del más alto nivel. Inclusive más, sostienen la necesidad de abogar por una convención internacional que defina qué acciones se consideran prohibidas en relación a las neurotecnologías e inteligencia artificial, similar a las prohibiciones enumeradas en la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Es por esta razón que la propuesta y modificaciones presentadas a continuación deben ser asumidas desde el derecho de su integridad, considerando las normas, principios y valores que buscan de manera transversal dar respuesta efectiva a la protección de estos nuevos derechos fundamentales que nacen a la luz del avance de la ciencia y las tecnologías, y cuyos resultados y consecuencias ya pueden ser vistos en el campo de la medicina, como por ejemplo los implantes cocleares para la audición, o también lo desarrollado por el científico Jack Gallant en Berkeley y por Uri Hasson en Princeton, creando una especie de diccionario cerebral para traducir pensamientos a imágenes y palabras, y por la compañía Neuralink de Elon Musk, a quien yo hacía referencia, que busca conectar a los humanos a la red por interfaces cerebro-computador. ¿Qué se está buscando? Que tu cerebro y mi cerebro esté conectado a tu teléfono, a tu televisor y a la internet, YouTube y a un montón de máquinas. Yo no sé, aquellos que tienen por lo menos unos 40 años en adelante, entre 40 y 50 años, podemos decir entre 40 y 55 años, y podemos evocar a nuestra juventud y a nuestra niñez y recordar una serie animada que se llama Robotech. En esa serie, cuando avanza la serie y cambia de nombre después la serie, ya deja de llamarse Robotech, no recuerdo ahora su nombre, no fui muy asiduo a esa serie, comienzan a manejar las naves, porque se trataba de pilotos de guerra que manejaban aviones y naves ultra tecnológicas. Finalmente terminan evolucionando estos pilotos en que manejaban las naves a través de la mente. Entonces, en eso mismo estamos hoy en día. Hemos llegado a la tecnología en que las personas van a estar conectadas con las máquinas, entonces se están haciendo o se están proyectando, se están adelantando para cuidar tus derechos ante estas tecnologías que se van a colocar a nuestro servicio muy pronto. Entonces, como tú vas a tener la posibilidad de conectarte a la internet, a las máquinas, al automóvil, a la nave, a lo que sea, también va a estar abierta la posibilidad a que puedan piratear tu mente, tu cerebro. Y por eso que se requiere estas nuevas leyes o estos nuevos 5 derechos humanos. Interesante. Así que
habiendo visto esto, vamos entonces a ver un poquito qué es el transhumanismo. El transhumanismo es un movimiento intelectual que propone superar los límites naturales de la humanidad mediante el mejoramiento tecnológico y eventualmente la separación de la mente del cuerpo humano. ¿Qué quieren finalmente? Como el cuerpo humano está, digamos, condenado a su deterioro, desde que nosotros nacemos comenzamos el proceso de deterioramiento, envejecimiento del cuerpo. Como se sabe que el cuerpo humano se deteriora y se envejece y va a la muerte, entonces se busca salvar al cerebro, y lo que se está intentando, o creo que ya se ha logrado, es el trasplante de cerebro del cuerpo original para llevarlo a otro cuerpo o incluso a máquinas, donde pueda sobrevivir. Había muchos dibujos animados cuando yo era niño, por allá por la época de los 80, en donde había un dibujo animado donde había un doctor que era un robot, que era una máquina, pero que tenía el cerebro de ese doctor cuando era humano. O sea, ese doctor había fallecido, su cuerpo se había deteriorado y su cerebro había sido trasplantado a esa máquina. No recuerdo bien el nombre de ese dibujo animado, quizá algunos se recuerden. Entonces el transhumanismo es un movimiento intelectual que propone superar los límites naturales de la humanidad mediante el mejoramiento tecnológico y eventualmente la separación de la mente del cuerpo humano. Si bien ha sido históricamente marginal y sectario, sus planteos de medicina mejorativa, su materialismo radical, incluso sus controvertidas ideas de eugenesia, por eso yo le decía que el transhumanismo está relacionado con la eugenesia, inmortalidad y singularidad adquieren creciente interés en un momento en el cual la tecnología amenaza con avanzar sobre esferas de la vida humana hasta ahora en apariencia intocables. Estamos viendo que la tecnología entonces va a alcanzar todo el espectro de la vida humana que hoy no alcanza. O sea, la tecnología va a copar, va a cubrir toda nuestra vida, todo nuestro entorno. Y es por eso que se están haciendo estos esfuerzos a través de estos últimos 2 años a nivel global de introducir en nosotros tecnología en forma invisible, que la gente no lo percibe. Yo les invito a ustedes a salir a las calles con su celular y prender su señal Bluetooth, y van a ver que les van a aparecer una gran cantidad de señales Bluetooth que antes no existían. Y esas señales están relacionadas con números y letras de gran cantidad, y van a ver ustedes donde hay una gran cantidad de personas, sobre todo en los restaurantes, en los cines, en los supermercados, allí donde se reúne gran cantidad de gente, van a encontrar que se prolifera estas señales, se encuentran estas señales de Bluetooth con estos códigos numéricos y alfabéticos, que no son los comunes, no son las comunes señales de Bluetooth a las cuales todos nosotros estamos comúnmente acostumbrados. Disculpen ustedes que me toque tanto el pelo, pero es que hace mucho calor acá. Estamos en Lima, Perú, y un clima bastante distinto al cual yo estaba acostumbrado en mi tierra natal. Entendiendo un poco lo que es el transhumanismo y su conexión con la eugenesia, ahora vamos a pasar a ver un siguiente punto, y vamos a ver ahora vamos a ver la página de Mises Ware, que es este instituto de economía austriaco que publica constantemente noticias periodísticas en relación con la economía, la ciencia y la política. Y este artículo fue publicado el año pasado, el año 2020 fue publicado, a finales del año 2020, y trata sobre las Naciones Unidas y los orígenes del gran reinicio, el reseteo, el nuevo orden mundial, lo que estamos viendo ante nuestros ojos. Esto fue hecho por Anthony P. Muller. Anthony Muller. Dice así: hace unos 2400 años, el filósofo Platón se le ocurrió la idea de construir el Estado y la sociedad según un plan elaborado.
Platón quería sabios, filósofos al mando del gobierno, pero también dejó claro que su tipo de Estado necesariamente necesitaba una transformación de los humanos. O sea, Platón entendió filosóficamente que para lograr una sociedad perfecta, un Estado perfecto, necesitaba cambiar al ser humano, porque el ser humano es intrínsecamente imperfecto. Por lo tanto, ningún movimiento político, ningún modelo económico en realidad va a tener gran éxito en la historia, porque el hombre es corrompible, el hombre es degradado, siempre va hacia la degradación. Por lo tanto, Platón entendió que el hombre debía ser transformado y llevarlo hacia una nueva humanidad perfecta y así poder encontrar una sociedad y un Estado perfecto. Vamos a continuar porque nos vamos a encontrar con una novela de los hermanos Huxley que se llama Mundo Feliz, que establece, ¿verdad?, los parámetros del mundo que quiere lograr el orden mundial, un mundo perfecto, con un Estado perfecto y con personas perfectas o transhumanas. Con un control de tu mente, con un control de tu vida, con lo que haces con tu cuerpo. Y todo eso lo estamos viendo hoy en día ante nuestros ojos. Todo esto no es ciencia ficción, esto es realidad. Y el que no lo quiere entender, el que no lo quiere creer es un avestruz que está escondiendo su cabeza en la tierra. No seamos avestruces, entendamos y confrontemos lo que está sucediendo. Hace 2400 años al filósofo griego Platón se le ocurrió la idea de construir el Estado y la sociedad según un plan elaborado. Platón quería sabios filósofos al mando del gobierno, pero también dejó claro que su tipo de Estado necesitaría una transformación de los humanos. En los tiempos modernos, los promotores del Estado omnipotente quieren sustituir a la filosofía de Platón por el experto y crear el nuevo hombre a través de la eugenesia, lo que ahora se llama transhumanismo. Vuelvo a reiterar el punto. Dice allí: en los tiempos modernos, los promotores del Estado omnipotente, un Estado global, un Estado omnipotente, quieren sustituir al filósofo de Platón por el experto y crear el nuevo hombre a través de la eugenesia, lo que ahora se llama transhumanismo. Las Naciones Unidas y sus diversas suborganizaciones desempeñan un papel fundamental en este proyecto que ha alcanzado su etapa actual en el proyecto de la Agenda 2030 y el Gran Reinicio. Por eso yo les decía que la Agenda 2030 está relacionada con el transhumanismo y con el reinicio global o el nuevo orden mundial, el crash. Subtítulo: la lucha por un gobierno mundial. El Gran Reinicio no vino de la nada y los primeros intentos modernos de crear una institución global con una función gubernamental fueron lanzados por el gobierno de Woodrow Wilson, que actuó como presidente de Estados Unidos desde 1913 a 1921, bajo la inspiración del coronel Mandell House, el principal asesor del presidente y su mejor amigo. Wilson quiso establecer un foro mundial para el periodo posterior a la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, el plan de la participación estadounidense en la Liga de las Naciones, que era la organización previa a las Naciones Unidas, la Liga de las Naciones, fracasó y el impulso hacia el internacionalismo y el establecimiento de un nuevo orden mundial retrocedió durante los locos años 20. Lo interesante es que el marxismo y el comunismo, y también los jesuitas, son marcadamente internacionalistas. Ustedes pueden estudiar libros sobre Marx, de Engels y de los orígenes del comunismo y se van a dar cuenta que ellos son internacionalistas, así como los jesuitas son ultramontanistas o universalistas, que es lo mismo que decir internacionalismo o globalismo, o en su defecto, nuevo orden mundial, y para eso requieren este reseteo, este reinicio, este crash de la economía global. Sin embargo, durante la Gran Depresión, por allá por el año 29,
del siglo pasado, se dio un nuevo paso hacia la gestión de una sociedad como una organización. Franklin Delano Roosevelt no dejó pasar la crisis sin impulsar la agenda de su New Deal. Roosevelt estaba especialmente interesado en los privilegios ejecutivos especiales que vinieron con la Segunda Guerra Mundial. La resistencia fue casi nula cuando avanzó para sentar las bases de una nueva Liga de las Naciones que ahora se llamaría Naciones Unidas. Bajo el liderazgo de Stalin, Churchill y Roosevelt, 26 naciones acordaron en enero de 1942 la iniciativa de establecer una Organización de las Naciones Unidas, ONU, que entró en vigor el 24 de octubre de 1945. Desde su creación, las Naciones Unidas y sus dependencias como el Grupo del Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud, la conocida OMS, han preparado a los países del mundo para cumplir con los objetivos que se anunciaron en su fundación. Sin embargo, los pronunciamientos untuosos de promover la paz y la seguridad internacionales, el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones y de trabajar por el progreso social, mejores niveles de vida y derechos humanos, ocultan el programa de establecimiento de un gobierno mundial con poderes ejecutivos, cuya tarea no sería promover la libertad y el libre mercado, sino un mayor intervencionismo y control a través de organizaciones culturales y científicas. Y eso ya lo estamos viendo hoy en día. Eso ya comenzó. Por lo tanto, ¿qué nos está diciendo este foro económico que se llama Mises Ware? Nos está diciendo que todas estas ideas, digamos, de los derechos humanos, de la paz mundial y de defender los derechos globales de la humanidad, en realidad son una pantomima, es una pantalla para establecer realmente el nuevo orden mundial, el internacionalismo, el globalismo, y con ello este superestado omnipotente, omnipresente, que requiere para su éxito que el ser humano cambie, mute, sea transformado, pero también sea controlado. Y es por eso que vemos estas tecnologías que van en busca del control mental, de los pensamientos, de la privacidad mental del individuo, pero también que va en busca del cambio genético del genoma. Vamos a ver un poco más lo que dice acá. Esto quedó claro con la creación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Voy a leer de nuevo este párrafo para que entendamos. Sin embargo, los pronunciamientos untuosos, ¿qué quiere decir untuoso? Constantes, ¿vale? Pegajoso. La palabra untuoso significa pegajoso, pero en este caso el escritor quiere decir perseverante, continuo. Sin embargo, los pronunciamientos untuosos o continuos de promover la paz y la seguridad internacionales, el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones y de trabajar por el progreso social, mejores niveles de vida y derechos humanos, ocultan el programa de establecimiento de un gobierno mundial con poderes ejecutivos, cuya tarea no sería promover la libertad y el libre mercado, sino un mayor intervencionismo y control a través de organizaciones culturales y científicas. Esto quedó claro con la creación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la llamada UNESCO, en 1945. Lo interesante es que el primer director de la UNESCO fue Julian Huxley. Y ya vamos a entender quién fue Julian Huxley y quién fue su familia, que está relacionado estrechamente con la eugenesia y por ende en su efecto con el transhumanismo. Julian Huxley era un conocido eugenista, racista y también por ende transhumanista. Eugenesia. Después de la fundación de la UNESCO en 1945, el biólogo evolutivo inglés, eugenetista y declarado globalista Julian Huxley, hermano de Aldous Huxley, autor de Brave New World,
o como se traduce al castellano, Un mundo feliz. Se convirtió en su primer director. En el lanzamiento de la organización, Huxley hizo un llamamiento a un humanismo mundial, global, a un nuevo orden mundial. Vuelvo a reiterar, en el lanzamiento de la organización, Huxley hizo un llamamiento a un humanismo mundial científico, de alcance global, y pidió que se manipulara la evolución humana con un fin deseable. Les vuelvo a reiterar. En el lanzamiento de la organización, de la UNESCO, Huxley hizo un llamamiento a un humanismo mundial, científico, de alcance global, y pidió que se manipulara la evolución humana. La evolución de Darwin hablaba de la evolución natural de las especies. Pero este hombre lo está llevando hacia otro extremo. Cabe recordar y mencionar que el padre de Huxley era muy allegado a Charles Darwin, también su abuelo, y ellos eran partidarios de la evolución, pero lo llevaron hacia otro extremo o hacia otro nivel, que ya no era como lo rezaba Darwin en su teoría evolutiva, en que la naturaleza, digamos, elegía quién iba a seguir evolucionando, lo que se llama la evolución natural de la especie. En este caso, Huxley, y en lo que reza lo que es el concepto de eugenesia y por ende transhumanismo, pide la manipulación del hombre para que el hombre deje de ser hombre, o para que el hombre evolucione en lo que se llama Homo Deus. Ustedes pueden buscar ese libro que se llama Homo Deus para que ustedes entiendan hacia dónde va todo esto. Es llevar al hombre a un estado divino. Quieren hacer del hombre un inmortal y un ser divino. En el lanzamiento de la organización Huxley, de la UNESCO, Huxley hizo un llamamiento a un humanismo mundial científico de alcance global y pidió que se manipulara la evolución humana con un fin deseable, refiriéndose al materialismo dialéctico como el primer intento radical de una filosofía evolutiva. El director de la UNESCO lamenta que el enfoque marxista para cambiar la sociedad estuviera destinado a fracasar debido a su falta de componente biológico indispensable. Con estas ideas, Julian Huxley estaba en una compañía respetable, y desde finales del siglo XIX, el llamado a la mejora genética de la raza humana a través de la eugenesia ha ganado muchos seguidores prominentes. John Maynard Keynes, por ejemplo, sostuvo que la promoción de la eugenesia y el control de la población era una de las cuestiones sociales más importantes y un área crucial de investigación. Keynes no estaba solo. La lista de defensores de la crianza de la raza humana para su propia mejora es bastante grande e impresionante. Entre estos reformistas antiliberales se encuentran, entre muchos otros nombres conocidos, los escritores H. G. Wells, que escribió 1984, y otros libros más, que ahora no recuerdo su nombre. H. G. Wells, y también hizo la invasión de la Guerra de los Mundos, que llevó adelante después películas por Hollywood que interpretó Tom Cruise hace unos años atrás. H. G. Wells, G. B. Shaw, que era un racista inglés, un hombre totalmente odiable. El presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, y el primer ministro británico, Winston Churchill, así como el economista Irving Fisher y los pioneros de la planificación familiar, Margaret Sanger, y Bill Gates Sr., el padre de Bill Gates, cofundador de Microsoft y jefe de la fundación Bill y Melinda Gates, que son los que están fabricando todo aquello que ustedes ya conocen. En su discurso en la fundación de la UNESCO, Julian Huxley fue muy específico sobre los objetivos y métodos de esta institución. Para lograr el deseado progreso evolutivo de la humanidad, el primer paso debe ser subrayar la necesidad última de la unidad política mundial y familiarizar a todos los pueblos
con las implicaciones de la transferencia de la plena soberanía de naciones separadas a una organización mundial, globalismo, nuevo orden mundial. Esto no es, como les digo, esto no es ciencia ficción. Esto no es parte de la materia de los conspiranoicos. Esto es verdad. Esto está sucediendo aquí, ahora, 2021, que comenzó a finales de 2019 con la revolución social en Chile y luego el surgimiento de la emergencia sanitaria. Todo esto va hacia el mismo fin: establecer un reseteo, quebrar los países, generar una necesidad de globalismo y de que todas las economías se unan bajo un superestado que será gobernado por Francisco o el Papa de turno, en su efecto, llevando así a la humanidad a una nueva Inquisición y a una nueva Edad Media u oscurantismo, donde toda la ciencia, donde las ideas, donde las filosofías y las religiones y las políticas y la economía estarán controladas por este superestado y por esta superreligión que gobernará las conciencias de la humanidad. Para finalizar, dice lo siguiente: además, la institución debe considerar el equilibrio entre la importancia de la calidad frente a la cantidad, lo que significa que debe tener en cuenta que existe una gama óptima de tamaño para cada organización humana como para cada tipo de organismo. La Organización Educativa, Científica y Cultural de las Naciones Unidas debe prestar esencial atención a la unidad de la verdad, del arte, de la cultura del mundo, así como la promoción de un único acervo del conocimiento científico. Huxley deja claro que la diversidad humana no es para todos. La variedad para débiles, tontos y deficientes morales no puede sino ser mala, y debido a que un porcentaje considerable de la población no es capaz de beneficiarse de la educación superior y también un porcentaje considerable de hombres jóvenes sufren de debilidad física o inestabilidad mental, y estos motivos son a menudo de origen genético. Estos grupos deben ser excluidos de los esfuerzos de avance del progreso humano. En su discurso, Huxley diagnosticó que en el momento de escribir este artículo, el efecto indirecto de la civilización es más bien disgénico en lugar de eugenésico, y que en cualquier caso parece probable que el peso muerto de la estupidez genética, la debilidad física, la inestabilidad mental y la propensión a las enfermedades que ya existen en la especie humana resulten ser una carga demasiado grande para que se logre un progreso real. Después de todo, es esencial que la eugenesia se sitúe totalmente dentro de los límites de la ciencia, ya que, como ya se ha indicado, en un futuro no muy lejano, es probable que el problema de la mejora de la calidad media de los seres humanos se convierta en urgente. Y esto solo puede lograrse aplicando los resultados de una eugenesia verdaderamente científica. Es por eso que se están haciendo todos estos esfuerzos para llevar a las personas obligadamente a hacer lo que no quieren con sus cuerpos, y de esa forma introducir encubiertamente tecnologías o nanotecnologías que llevarán al ser humano a una evolución genética y a una evolución mental. Y por esa razón es que hemos visto al comienzo de esta entrega la situación relacionada con estas leyes que se están editando en Chile como muestra, ¿no es cierto?, de lo que pronto va a ocurrir, en que se busca resguardar los derechos de las personas en sus pensamientos y también los derechos laborales de futuros mutantes. Ahora, hablando un poquito de lo que era, o volviendo a lo que eran los neuroderechos, nosotros mencionamos a un doctor español, que es el que está llevando adelante todo esto, que se llama Rafael Yuste. Y quiero leerles un artículo que está en un periódico semanal que se llama ABCXL Semanal, que habla de un artículo o una entrevista que se le hace a Rafael Yuste, que es un neurobiólogo.
Dice así cuando comienza al comenzar este artículo. Se los voy a mostrar para que ustedes vean. Les voy a mostrar este artículo para que ustedes vean que esto es así. Permiso. Ahí tienen ustedes a Rafael Yuste, ahí tienen su nombre, ahí tienen a este caballero que es español de Madrid, avecindado en los Estados Unidos y que ha trabajado en la Universidad de Rockefeller, o Universidad Rockefeller. Dice el artículo, dice allí, la tecnología pronto va a aumentar las capacidades de tu cerebro. Se llama neuroaumentación y significará un cambio tan rotundo que modificará la especie humana. Hablamos con el neurobiólogo que convenció a Barack Obama, Rafael Yuste. ¿Qué convenció? ¿En qué convenció a Barack Obama? Para que se cartografiara la mente. ¿Qué es cartografiar? Mapear. Por eso se le llaman a aquellos que hacen los mapas cartógrafos. Aquellos que hacen mapas de la Tierra se les llama cartógrafos. Entonces, ¿qué estaba pidiendo Rafael Yuste y en qué convenció a Barack Obama? En que cartografiaran nuestra mente. El proyecto Brain de Rafael Yuste, que es español, trabaja en Nueva York y está ocupado, ¿no es cierto?, en el cambio del ser humano a través de la mente. Y él convenció a Barack Obama, expresidente de los Estados Unidos, para cartografiar nuestra mente, para mapear nuestra mente. Él dice, el artículo dice, lo siguiente: si algún día la humanidad consigue tener un mapa del cerebro, como ya tiene el del genoma humano, será gracias a Rafael Yuste. Este artículo fue publicado el domingo 19 de diciembre del 2021, hace un mes. Si algún día la humanidad consigue tener un mapa del cerebro, como ya tiene el del genoma, será gracias a Rafael Yuste, el neurobiólogo que convenció a Barack Obama para impulsar un programa de 15 años en el que participan 500 laboratorios y miles de científicos. Es el proyecto Brain, que tiene como objetivo cartografiar ese cosmos de 80.000 millones de neuronas que pesa 1,5 kilos y cabe en un jarrón, pero que continúa siendo el misterio más insondable de la existencia humana. ¿Qué se está buscando a través de este neurobiólogo y a través, ¿no es cierto?, de las políticas que él convenció a realizar a través de Barack Obama? Cartografiar, hacer un mapeo de la mente del ser humano y así llevar a controlar, ¿verdad?, tus pensamientos. Y es por eso que en Chile estos 6 senadores se han adelantado ante esta nueva tecnología para realizar los neuroderechos y así cuidar, entre comillas, ¿no es cierto?, tu cerebro y el mío, o tu privacidad personal. Yuste, catedrático de la Universidad de Columbia en Nueva York, compagina sus investigaciones con otra iniciativa descomunal, la de incluir los neuroderechos en la Carta de las Naciones Unidas. Ya ha conseguido la complicidad de Antonio Guterres. ¿Quién es Antonio Guterres? El nuevo director de la ONU, o digamos el hombre más poderoso del mundo. Antonio Guterres, director de la ONU, que viene en reemplazo del antiguo Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas, y corteja a la Casa Blanca y al Capitolio. En octubre del año pasado, Chile se convirtió en el primer país en el mundo que garantiza constitucionalmente la protección del cerebro. Para finalizar, les quiero comentar un dato biográfico sobre Julian Huxley. ¿Quién fue Julian Huxley? Sir Julian Huxley, 22 de junio de 1887, 14 de febrero de 1975, fue un biólogo evolutivo, o sea, participaba de la evolución de las especies de Charles Darwin. Eugenista. ¿Qué es lo que es la eugenesia? Eugenesia es un conjunto de creencias y prácticas que tienen como objetivo mejorar la calidad genética
de una población humana, históricamente excluyendo a personas y grupos juzgados como inferiores o promoviendo a los juzgados como superiores. Eso dio paso a las políticas de Adolf Hitler, a la política nazi, de control genético entre arios y semitas. Y eso mismo lo estamos viendo hoy en día en la coyuntura global que estamos viviendo en estos últimos años. Además de biólogo evolutivo y de eugenista, era internacionalista, o sea, globalista. Fue un defensor de la selección natural de las especies y una figura destacada de la síntesis moderna de mediados del siglo XX. Fue secretario de la Sociedad Zoológica de Londres entre 1935 y 1942. Primer director de la UNESCO. Miembro fundador del Fondo Mundial para la Naturaleza, o sea, un racista, eugenetista. Fue el primer presidente de la ONU o de la UNESCO. O sea, ¿quiénes son las personas que están al frente de la ONU? O al frente de la OMS, o al frente de la UNESCO. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Miembro fundador del Fondo Mundial para la Naturaleza y presidente de la Sociedad Británica de Eugenesia entre 1959 y 1962. Y primer presidente de la British Association Humanista. Huxley era bien conocido por su presentación de la ciencia en libros y artículos y en la radio y la televisión. Dirigió una película de vida salvaje ganadora de un Oscar. También le dieron el Oscar. Fue galardonado por el premio Kalinga de la UNESCO por la divulgación de la ciencia en 1953. O sea, un racista eugenetista, la UNESCO lo premió. Además de darle la silla de dirección del mismo organismo. Vuelvo a reiterar, Huxley era bien conocido por su presentación de la ciencia en libros y artículos y en la radio y la televisión. Dirigió una película de vida salvaje ganadora de un Oscar. Fue galardonado con el premio Kalinga de la UNESCO por la divulgación de la ciencia en 1953. La medalla Darwin se le dio también. La medalla Darwin de la Royal Society. O sea, la masonería premiando a este hombre. Y la masonería de la Royal Society utiliza el nombre de Charles Darwin para dar este galardón, medalla Darwin, a Julian Huxley, que era un evolucionista, un racista y eugenetista, o en su defecto, un transhumanista globalista. Y la medalla de Darwin Wallace, de la Sociedad de Linnaean, en 1958. También fue nombrado caballero ese mismo año, en 1958, y 100 años después de que Charles Darwin y Alfred Russel Wallace anunciaran la teoría de la evolución por selección natural. En 1959 recibió un premio especial de la Fundación Lasker en la categoría Planet Parenthood. ¿Qué es Planet Parenthood? Vamos a revisar lo que es Planet Parenthood. Dice allí, Planet Parenthood, Federation of America, Planet Parenthood, es una organización sin fines de lucro que brinda atención de salud reproductiva a los Estados Unidos y en todo el mundo. Es una corporación exenta de impuestos según la sección 501.3 del Código de Rentas Internas y una asociación miembro de la Federación Internacional de Planificación de la Familia, IPPF. ¿Les suena? Así es. La IPPF está relacionada con todas las políticas de los abortistas. Y la Planned Parenthood es aquel organismo que está pagando o está, apoyando económicamente a todos los movimientos abortistas y feministas a nivel mundial y puntualmente en la República de Argentina. Planned Parenthood consta de 159 afiliados médicos y no médicos que operan más de 600 clínicas de salud en los Estados Unidos. Se asocia con organizaciones de 12 países a nivel mundial. La organización proporciona directamente una variedad de servicios de salud reproductiva y educación sexual.
contribuye a la investigación en tecnología reproductiva y aboga por la protección y expansión de los derechos reproductivos. Ahora, ¿qué son los derechos reproductivos a los cuales está asociado la Planned Parenthood, que promovió también a Julian Huxley, o que premió a Julian Huxley, o a la cual perteneció Julian Huxley? Los derechos reproductivos de las mujeres pueden incluir algunos o todos los siguientes movimientos por el derecho al aborto, control de la natalidad, libertad de esterilización y anticoncepción forzados, el derecho a acceder a servicios de salud reproductiva de buena calidad y el derecho a la educación y al acceso para tomar decisiones reproductivas libres e informadas. Vamos a leer solamente eso de los derechos de reproducción. Vuelvo a leer entonces sobre la Planned Parenthood. Planned Parenthood consta de 159 afiliados médicos y no médicos que operan más de 600 clínicas de salud en los Estados Unidos y está asociada con organizaciones en 12 países a nivel mundial. La organización proporciona directamente una variedad de servicios de salud reproductiva y educación sexual, contribuye a la investigación en la tecnología reproductiva y aboga por la protección y la expansión de los derechos reproductivos que tiene que ver con el aborto. La investigación muestra que los cierres de las clínicas de Planned Parenthood conducen a aumento de las tasas de la mortalidad materna. PPFA es el proveedor individual más grande de servicios de salud reproductiva, incluido el aborto, en los Estados Unidos. En su informe anual del 2014, la PPFA, o sea, Planned Parenthood Association, informó que atendió a más de 2.5 millones de pacientes en más de 4 millones de visitas clínicas y realizó un total de casi 9.5 millones de servicios discretos, incluidos 324.000 abortos. Esto fue el 2014. Sus ingresos anuales combinados ascienden a 1.300 millones de dólares. El aborto es uno de los mejores negocios en estos días y por eso que los gobiernos están, ¿verdad? Sobre todo los gobiernos progresistas de izquierda están asociados al abortismo y a las mujeres de pañuelos verdes. Por lo tanto, vemos que esto ha movido muchísimo dinero. ¿Cuánto? 1.300 millones de dólares. Sus ingresos anuales combinados ascienden a 1.300 millones de dólares, incluidos aproximadamente 530 millones de dólares en financiación gubernamental. Ellos financian los gobiernos para promover el aborto a través de las distintas clínicas que ellos tienen en los 12 países a nivel global y de las 159 afiliados médicos en los Estados Unidos a la Planned Parenthood. Es un negocio redondo. PPFA entonces, ¿verdad?, ha financiado a los gobiernos, como los reembolsos de Medicaid. A lo largo de su historia, Planned Parenthood y sus clínicas miembros han experimentado apoyo, controversia, protestas y ataques violentos. Ahora, ¿cuál es el origen de la Planned Parenthood? Fue, ¿verdad?, una asociación fundada el 16 de octubre de 1916 por Margaret Sanger. ¿Y quién fue Margaret Sanger? Margaret Sanger fue una enfermera británica anticonceptiva que trabajaba para el control de la natalidad en los vientres de las mujeres. De aquí nace entonces la idea de los abortos. Y ella es una muy conocida científica entre el mundo feminista. Así que, volviendo para finalizar a la figura de Julian Huxley, les vuelvo a reiterar su asociación con Planned Parenthood, que es un movimiento global abortista. Dice ahí, en 1959 recibió un premio especial de la Fundación Lasker en la categoría Planned Parenthood o Población Mundial. Así que hemos terminado esta entrega. Espero que les sirva en gran manera.
Si les gusta mi trabajo, por favor apóyenme con un like, compartan este video, suscríbanse a mi canal. Si alguien quiere apoyarnos de otra forma, también pueden contactarse conmigo ahí a través de los mensajes y se les agradece su atención. Para resumir, hemos entendido entonces de dónde proviene el transhumanismo, el origen eugenicista, y entendemos también de dónde están saliendo estas nuevas leyes que se están originando en Chile como modelo para lo que se va a establecer pronto, aquella que va a establecer una ley global, una carta magna o una constitución global. Es por eso que todos los países están yendo detrás de una nueva constitución para promover un gobierno global, un Estado omnipotente que va a controlar todas nuestras vidas, nuestra mente, nuestra genética, lo que hacemos con el cuerpo, a dónde vamos, a dónde caminamos, lo que decimos, lo que expresamos, lo que pensamos, lo que creemos. Estamos entrando en una etapa tremendamente crítica en la historia humana. Espero que esta información a usted le sirva. El llamado y el consejo es que nos vayamos al campo, dejemos las ciudades, que el Señor nos permita salir de la ciudad a todos nosotros y oremos muchísimo, busquemos a Dios porque se vienen tiempos muy peligrosos. Salgamos de las ciudades. Es el último deseo que les dejo y que el Señor les bendiga. Maranata, Cristo viene.